Buenas noches a todos y bienvenido a este nuevo webinar Montesinay organizado por Gira, en colaboración con Connection Maguen David. Estamos emocionados de presentar la entrevista informativa sobre la situación actual en Israel. Nos da mucho gusto darle la bienvenida a José Penjos, analista internacional que fue galardonado con el premio Hertz 2017. Pepe es mexicano, originalmente integrante de Montesinay, pero vive actualmente en Israel. Pepe, agradecemos enormemente que hayas dedicado tu tiempo para informarnos sobre la situación política y social que se vive en Israel, especialmente en la relación con el conflicto con Hamas. También damos la bienvenida a nuestro colaborador Emilio Penjos, creador de ese proyecto de webinars. Emilio, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, bienvenidos. Hola, muy buenas noches de este lado y buenas madrugadas, ¿no, Pepe? Son como 4:30 de la mañana ya. Correcto, sí, 4:30, así es. Muy bien, qué gusto platicar. Ahora sí Buenos que la días. plática se iba a llamar de penjos a penjos. Así Pues es. vamos a tratar de hablar mucho de lo que está pasando en este momento. Yo quisiera primero darte la palabra para que nos cuentes en unos minutos cuál es el estado actual, o sea, en general como si fuéramos a reportar una situación que no fluyera de las noticias, sino fluyera de viva voz de alguien que lo está viviendo en Israel. Cuéntanos un poco, Pepe. La verdad, primero que nada, buenos días, gracias. Gracias por la presentación y gracias por la oportunidad. Es un placer. Creo que con las personas que más disfruto hablar en el mundo, Emilio, es contigo. Y ahora demostrarlo ante todo el mundo. Muchísimas gracias. La verdad es que ha sido una reflexión no sencilla cómo empezar a platicar esta situación cuando ya de cierta manera estamos en el día 42 de esta guerra. Y hay un estilo en Israel que ya se forjó en cómo reportar y cómo llevar a cabo una vida rutinaria junto a las noticias o lo que está pasando con la guerra. Decir que es el día 42 y si se fijan, han pasado ciertas fases de cómo el israelí se ha relacionado con esta situación. En primer lugar, ya tenemos en la mayoría de los periódicos en Israel un contador de tiempo en el que dice que en este momento llevamos 40 días, 23 horas, 14 minutos y 41, 42, 43 segundos. Específico el contador con la parte de segundos, en la que cientos de secuestrados están en manos de Hamas. Por otro lado, tenemos contadores en los periódicos en los que tenemos, y duele mucho empezar solo con números así, pero me va a ayudar a lo que quiero seguir. En otros números tenemos que han habido en las últimas 24 horas 14 alarmas. Cuando me refiero a alarmas, son las alarmas que suenan en las diferentes ciudades. Pueden ser alarmas por amenaza de misiles, pueden ser alarmas por amenaza de presencia de terroristas. Generalmente son alarmas que lo que provocan es pedirle a la población que tome alguna acción, encerrarse en un lugar seguro, no salir a la calle, etcétera. 14 en las últimas 24 horas. Han habido 43 en la última semana. Por ejemplo, en otros periódicos hablan de la cantidad de personas que han, se han quedado sin trabajo en Israel. Estamos hablando de que hoy en día hay 278,000 personas que pidieron seguro de desempleo ante el Seguro Nacional de Israel, ante Bituaj Leumi. Es un número duro, o sea, no es un número de nada más de cuánta gente pensamos que hay en desempleo, son 200, son las 278,000 solicitudes. Por ejemplo, han habido ya 102,000 despidos y alrededor de 84,000 personas que los negocios no los despidieron, pero les pidieron que se vayan a vacaciones sin goce de sueldo. ¿Cómo se vive aquí? Si te fijas, te digo, es el número que se está presentando y estamos en una situación en la que todos los días hay cierta rutina. A cierta hora en la noche, el portavoz del ejército se presenta y da un resumen de lo que ha sucedido en la guerra. Por ejemplo, en los últimos días hemos tenido cada día el aviso que se permite avisar al público, así publica la noticia,
que hay 2 soldados que fallecieron. Entonces, hay un resumen así de las noticias. Hay un canal en la televisión, generalmente en todos los sistemas de cable y todo, donde puedes poner el canal y está constantemente pasando las fotos de toda la gente que ha fallecido, que fue asesinada, etcétera, durante todo este tiempo, y te puedes quedar viéndolo horas. Estamos hablando de 1,500 muertos, estamos hablando de 600 soldados dentro de esos 1,500 muertos. Es una situación muy complicada en la que esa es la información oficial, pero sales a la calle y no puedes no vivir esta situación con la gente. Llega uno al trabajo y una persona platica, gracias a Dios, llegó ayer por sorpresa mi esposo después de no verlo 40 días, una persona que vi que no había ido a la oficina durante 3 meses porque acababa de tener un bebé, está muy preocupada porque pudo ver a su esposo, ya regresó, le dieron chance de regresar porque ella iba a regresar al trabajo, lo vio 24 horas, deja al bebé con la mamá, se va a trabajar y él se va al ejército. Situaciones como una persona en el trabajo que su prima está secuestrada. Entonces es una realidad muy complicada, pero hoy en día el informe es que Israel está avanzando en su operación militar con la Franja de Gaza. Hoy en día el mensaje es que militarmente Israel está teniendo éxito, va a pasos seguros en los tiempos definidos por el ejército, y la operación militar en la Franja de Gaza ha sido exitosa hasta ahorita. Incluso ayer el ministro de Seguridad, Yoav Gallant, dijo que ya vamos a pasar a la segunda o tercera fase, no sé cómo se llama, dijo a la siguiente fase dentro de la operación terrestre en la Franja de Gaza. Eso es lo que sucede, por ejemplo, en la Franja de Gaza, en la que está todo el tiempo con la parte de los secuestrados, todo el tiempo está el ruido de si hay una negociación para liberar a ciertos secuestrados, si se deben de liberar a todos y si no se deben de liberar a todos. Están los avisos de lo que sucede en la parte de la margen occidental. Hubo un atentado ayer terrorista en uno de los retenes que hay para entrar a Jerusalén, en el que hieren a varios soldados, a varias personas ahí. Acaba falleciendo un soldado en un atentado ayer. Hay muchísimos intentos de algunas partes de Hamas de prender el conflicto en la parte de la margen occidental. Hasta ahorita el conflicto, muchos no quieren decir que está prendido, otros quieren decir que es un frente adicional para el ejército de Israel, y lógicamente está lo que está pasando todo el tiempo en el norte. En el norte siguen sonando alarmas prácticamente todos los días. Hay días con mayor o menor intensidad. Muchísimos de los cohetes o de los lanzamientos que hay del norte de Israel, del Líbano hacia Israel, generalmente son reivindicados por Hamas. Hamas está posicionado también en el norte, pero no hay nada que no pase en el norte que no lo permita Hezbollah. Y entonces está la duda, ¿qué va a pasar con Hezbollah? Siempre que escuchamos a una voz oficial del gobierno, llámese el primer ministro, llámese el ministro de defensa, llámese el general del ejército, quien sea, lo que dicen es un informe de UNON, un informe de vamos a ganar, y también una amenaza muy fuerte al norte a Hezbollah, que tenga cuidado de no meterse. Y la pregunta que todo el mundo nos hacemos es, ¿dónde está esa línea roja de la amenaza? ¿Qué tiene que hacer Hezbollah para que Israel empiece una acción en contra de Hezbollah en el norte? ¿Qué tiene que pasar? ¿Cuántos misiles tiene que mandar? ¿Qué tiene que hacer para que se inicie o no se inicie una operación como la que estamos viendo en la Franja de Gaza? Entonces, ese es un análisis constante que lo podemos ver aquí en la prensa. La televisión en Israel, el radio, está en una transmisión continua de emergencia en la que se cancelan todos los, llevamos ya 42 días, se cancelan todos los horarios normal de la prensa, de la televisión, etcétera, y todo el tiempo están informando. Y me preguntará si qué hacen prácticamente 24 horas hablando de la guerra. 3 cosas. Una es el informe, 2 es el análisis, y 3 es dedicar constantemente a contar las historias de la gente que perdió su vida, de los héroes de esta guerra, que hay muchísimos héroes de esta guerra, y y darle lugar a todos esos caídos, a todos esos héroes y la gente que tiene secuestrados. Entonces, todo el tiempo estás escuchando historias, estás escuchando anuncios de voluntariado en el que la sociedad civil está en incluso ideas súper creativas de voluntariado.
Pues es algo interesante, pero las universidades, por ejemplo, han pospuesto la entrada al semestre de estudios, que iba a ser creo que en octubre y ahorita ya se fue iba a ser ahorita en noviembre, ya se fue ahorita hasta finales de diciembre, 25 de diciembre, algo así. ¿Y qué hacen todos esos estudiantes hoy en día? Sobre todo las universidades están muy afectadas porque mucha de la gente que estudia están hoy en día en el ejército. Entonces no hay caso de empezar el semestre. ¿Qué hace toda la gente que no está en el ejército? Por decir una iniciativa interesante, Bank Leumi, por ejemplo, hay miles de lugares en Israel donde ya no hay trabajadores para la agricultura. La gran mayoría de los trabajadores de la agricultura eran o palestinos o trabajadores extranjeros que venían de Tailandia o de India, de otros países. Toda esa gente se quedó sin trabajo, o sea, se fueron o a su país de origen o los palestinos no pueden entrar. Lo que provoca es que si la gente no corre a ayudar a que se haga el trabajo agrícola, toda la producción, las frutas, todo se va a la basura. Y en muchos lugares es en zonas de peligro. Estamos hablando en zonas fronterizas o zonas en el sur. Entonces hay incluso proyectos interesantes, por ejemplo, Bank Leumi, que Bank Leumi es un estudiante que ahorita no puede entrar a la universidad y se apunta para trabajar en toda esa parte agrícola, después le van a pagar lógicamente a sueldo por su trabajo y después recibe un bono cuando entra a la universidad, para que entiendan un poco del switch de las ayudas que empieza a hacer la iniciativa privada para empezar a darle marcha a todo lo que está pasando. Entonces tienes ideas de voluntariado por todos lados, hay gente que todos los días va a hacerle asados a los soldados, hay gente que por otro lado, puedes ver los que van a repartir tzitzit o tefilim, hay otra gente que hace comida, hay otra gente que reparte banderas, hay todo tipo de iniciativas, hasta una niña que dijo, ¿cuántos niños no se tuvieron que salir de su casa? Estamos hablando de más o menos entre 150,000 desplazados que salieron de sus casas y una niña dijo, los niños tuvieron que salir sin sus peluches, una niña chiquita. Entonces hizo una página de internet para que la gente pueda donar, para que le lleven a esos niños que sacaron de sus casas peluches para que puedan dormir en las noches. Y son iniciativas de niños. Más o menos eso es, Emilio. Muy buen preámbulo. Ahora van unas cuantas preguntas sobre esa primera fase. Primer pregunta que te hago. Cuando dices que ves la prensa, ¿cuál es la prensa que tú sugieres que leamos? La prensa israelí que te gusta y que para ti es de consulta obligada. Yo creo que lo primero, lo más importante hoy en día es que sea israelí. Ujú. Hay prácticamente una unión en la prensa como no te imaginas. Yo soy, no sé, tengo el defecto de tener las alertas en mi teléfono de todos los periódicos y de todos los colores de las noticias de Israel. Cuando es época normal, te das cuenta de la tendencia política de los periódicos. Cuando Netanyahu alzaba la mano antes de que sucediera esto, había periódicos que le aplaudían y había periódicos que se burlaban de él, y había periódicos que incluso lo maldecían. O sea, digo así el extremo de lo que está sucediendo. Hoy en día cualquier prensa israelí está unida y tejida y abrazada con los soldados y con los secuestrados. Entonces, cualquier prensa israelí, creo que es importante seguirla, incluso en inglés o en hebreo, puede ser cualquiera. Les recomiendo incluso que traten de ver esta parte. Les dije tres cosas. Uno, no solo en análisis, la parte de identificarse con la gente, las historias de los secuestrados, cualquiera que israelí vale la pena. No te puedo decir ahorita tendencia política que sea israelí, porque a diferencia de lo que sucede en otras partes del mundo, el israelí sí tiene, sí te platica las noticias en dónde nos equivocamos y en dónde estamos ganando. Entonces eres parte de lo que está sucediendo. Ahora, se ha hecho mucho el símil de esta guerra contra la guerra de Yom Kippur. Eh, Tratando de comparar la historia con lo que está pasando ahorita, ¿cómo observas tú que está pasando esta guerra? Lo primero que te quiero decir es que la guerra de Yom Kippur fue exactamente hace 50 años. Sí. Una de las razones por las que jamás hizo la sorpresa en este día es porque eran exactamente 50 años después de la guerra de Yom Kippur. Bueno, nosotros nos preguntaremos, ¿por qué entonces no lo hizo en Yom Kippur? Lo hizo en Simchat Torah. La realidad es que los que tenemos el calendario hebreo somos nosotros, no ellos.
Entonces, para ellos sí era una fecha importante el 7 de octubre, son 50 años. Entonces, tiene muchas similitudes, no solo en la planeación, sino en la parte sorpresa. Es muy difícil que Israel haya caído otra vez en la situación en la que no te esperas lo que te van a hacer, te sorprenden a pesar de sentirte que tienes la mejor tecnología, la mejor inversión, el mejor entendimiento del enemigo y de repente te sorprenden de esta manera. Esa es la similitud número uno, ese ataque sorpresa en el que no puede ser que caímos otra vez en un ataque sorpresa. Pero incluso al principio de la guerra, de hace 42 días, habían muchos análisis y muchas comparaciones. Pero después nos damos cuenta que está lejos de ser igual en muchísimos aspectos. El principal es que este fue un ataque destinado directamente a la población civil de una manera inimaginable, algo que no hubo en la guerra de Yom Kippur. Y por eso, si lo ves, muchísima gente empezó, en vez de comparar con la guerra de Yom Kippur, se empezó a decir que ha sido el día más negro para el mundo judío después del Holocausto. Entonces, cuando te empiezas a dar cuenta de las comparaciones que existen acá y de de verdad, de los, no sé ni cómo llamarlo, pero lo que hicieron los terroristas de Hamas a la población civil de Israel en el sur es algo que es inimaginable completamente y empieza a ser algo único. Lo que va a venir después, la comparación principal, va a ser cómo va a reaccionar la sociedad en cuanto a la responsabilidad de los líderes, cómo va a reaccionar la sociedad y el país, cómo se va a armar en cuanto a la responsabilidad de los líderes. Israel es una sociedad muy, muy crítica y muy autocrítica. Lo vimos en la guerra de Yom Kippur y lo vamos a ver también en estos momentos después de esta guerra e incluso ahorita. Y eso es algo que Israel lo tiene que aprender. El israelí aprende rápido, muy, muy rápido se aprende aquí. Y todo eso empieza a generar es un ejemplo de Yom Kippur. En Yom Kippur se aprendió rápido. Había una comparación muy fuerte y es que en la guerra de Yom Kippur, como al tercer, cuarto día, hubo un ataque muy fuerte de Israel, que fue un ataque, vamos a decirlo, motivado como una respuesta caliente en el corazón de los que toman decisiones y fue un ataque no exitoso. Incluso muchísima gente criticó que Israel tomó la decisión de ciertos ataques de manera muy apurada. En esta guerra en específico, no sé si se acuerdan la discusión hace un par de semanas, cuando Israel va a entrar a la Franja de Gaza, ¿va a entrar o no va a entrar? Y la gente me habló y me decía, ¿va a entrar o no va a entrar? Los soldados no están entrando porque tienen miedo de lo que les van a hacer a los soldados en los túneles, etcétera. Israel hoy en día aprendió de eso. Entonces, si lo ves, hay un aprendizaje y las decisiones están tomadas en base a un plan que definió Israel. Y hay cosas que sí se comparan con los errores de la guerra de Yom Kippur. Pero la similitud más dolorosa es ese ataque sorpresa que Israel después somos, o sea, ¿cuál? Sahal, ¿cómo? Y nos sorprendieron de esa manera. Es algo muy doloroso. Y van a venir muchas historias, porque al principio los que salvaron esta situación son los civiles que estaban en sus casas, se pusieron su uniforme del SAL y fueron a salvar y a pelear antes de que los llamen y antes de cualquier cosa. Entonces, similitud es el mismo pueblo que sale con ese heroísmo a salvarnos de la situación. Y aquí, digo, tocaste un tema que lo voy a relacionar, que fue el de la economía y el de los reservistas. A mí me ha llamado mucho la atención la cantidad de reservistas que están en funciones y ya llevamos 42 días. Muchos de ellos son gerentes de algunos negocios, muchos de ellos son directores, algunos de ellos son startups y eso ha causado un daño muy importante ya en la economía. Yo me quisiera enfocar en algunas de las industrias, por ejemplo, construcción, tecnología, servicios. ¿Qué está pasando? O sea, cuéntanos un poquito cuál es el día a día de la economía de Israel. Lo primero, un dato interesante, y es que Israel, cuando hice Alía, eh, tuve una reunión con un asesor fiscal en Israel, que el Ministerio de Absorción te da en Israel, Ministra Klita, y él me decía, vienes de México, te voy a decir una cosa importante, en Israel todo mundo paga bien sus impuestos. ¿Y por qué? Porque cuando hay guerra, me dijo así, cuando hay guerra, la gente sabe que el gobierno va a responder. ¿Y cómo va a responder? Va a responder de acuerdo al nivel de lo que la gente declara de sus ingresos. Entonces, entra el país en un gasto público importante para soportar todo lo que la gente está dejando de hacer o donde está, o los reservistas, o los que
los negocios que ya no están abriendo tantas horas, las tiendas que no están abriendo tantas horas, toda esa gente que trabajaba y que trabaja menos, el gobierno tiene que responder a que esa gente siga teniendo ingresos. Entonces empezamos en un proceso en el que la gente, el gobierno empieza a inyectar dinero a la economía de toda esa gente que no está pudiendo trabajar. Entonces eso pega a la economía. Empieza a haber un déficit importante en la economía que se empieza a ver, depende cada día que dure más la guerra, viene un déficit mayor. El gobierno oficialmente dice que la economía de Israel es fuerte, que está lista. Incluso el año pasado Israel tuvo un superávit. Entonces dicen, estamos bien, vamos a tener un buen colchón para seguir avanzando. Y en eso Israel también, por ejemplo, ahorita tiene Israel aprobado un presupuesto también para el año 2024. Ya se declaró que el presupuesto para el 2024 va a tener que ser revisado y va a tener que aprobarse un nuevo presupuesto de acuerdo a la realidad actual. Entonces, ese es uno y el otro son los reservistas. Te paso un dato interesante y es que, por ejemplo, en la oficina donde yo trabajo mandaron una carta en la que le explican a los reservistas cuál es la manera en la que tienen que reportar su asistencia y quién les va a pagar sus ingresos en el siguiente mes, porque no viene el dinero directamente de la oficina donde trabaja, sino viene del Seguro Nacional. Entonces, ¿cómo lo van a reportar? ¿Cómo tienen que avisar que son reservistas o no para ver de qué cuenta les depositan? Al final de esa carta, Emilio, viene algo muy impresionante que es una tefilá, sí, una tefilá redactada por el rabinato principal de Israel, en el que es una tefilá para antes de salir, para que el soldado la recite antes de salir a batalla. O sea, en los documentos oficiales así, en los que te están avisando el trámite, te viene una tefilá para decir. En construcción hay otro reto. En construcción, la mayoría, la gran mayoría de los empleados de construcción son árabes, son palestinos. Entraban 15,000 palestinos de la Franja de Gaza. Muchos de los empleados en Israel de construcción incluso son árabes de la margen occidental. Eso genera por esta guerra por seguridad que no haya la misma cantidad de trabajadores de la construcción. Durante 3 semanas casi, las obras estuvieron paradas porque el gobierno dijo por seguridad, así como no hay escuelas, no hay trabajo en construcción, porque no queremos que en la población, en las zonas civiles, entren gente que pueden ser un riesgo. Entonces estuvieron parados, y eso imagínate lo que genera. Hoy en día están incluso empezando a hacer anuncios de cómo traer, cómo participar, van a empezar a traer empleados del extranjero, otra vez Israel tiene que hacer acuerdos con gobiernos extranjeros para traer gente. En el mundo de la construcción está pegando muy fuerte, se frenan mucho las construcciones y todo lo que eso implica. Decirte, por ejemplo, que diciembre, la época de Hanukkah, estamos hablando que es una época de obras de teatro al por mayor en Israel. Todo cancelado. Estamos hablando de que hay industrias, otra vez la industria agrícola, todo cancelado. Todo eso genera una carga importante al gobierno. Otra vez, estamos hablando también de 150,000 desplazados del norte y del sur que no están trabajando. En el bolso la gente recibe dinero. El que trabajaba sigue recibiendo dinero, como si estuviera trabajando, por así decirlo. El problema es que ese gasto viene del gobierno y las industrias están siendo afectadas y no están generando riqueza en el país. Entonces, se empiezan a acomodar las cosas, se empiezan a ver iniciativas, pero, por ejemplo, empiezan a ver iniciativas interesantes. La Asociación Nacional de Constructores en Israel está organizando ya ferias virtuales en el mundo judío porque empieza a haber una gran cantidad de interés de judíos del mundo de hacer aliyá. Se empiezan a abrir carpetas de aliyá. Entonces, en esos países donde empiezan a ver que se incrementa el número, va a haber Yehudim en el mundo que necesitan comprar departamentos, entonces vienen los clientes en el extranjero para comprar departamentos. Viene, por ejemplo, toda la parte que tiene que ver con la parte de tecnología que me dices. El israelí de tecnología lo puedes ver, platico con amigos. Gente que se va al ejército 3 semanas. Llega a trabajar después de 3 semanas, se sientan a trabajar como si no se hubieran ido. Cuando platica con sus amigos después de lo que pasó y lo que vivió, en los recreos o cuando salen a comer. La gente está constantemente trabajando y quiero hablarte de un concepto que se llama Hamal. Lo van a escuchar mucho si ven las noticias de Israel. Hamal quiere decir Heder Milhama. Todos los lugares, muchísimo en la oficina donde yo estoy, lo que se cree es un Heder Milhama. ¿Qué es un Heder Milhama? Nos juntamos todos en un cuarto porque tenemos responsabilidades nuevas.
cada empresa tiene responsabilidades nuevas, se rompe el organigrama. Oye, la persona que programaba tal cosa se tuvo que ir al ejército, no podemos frenar. Entonces, se rompen las jerarquías, se rompen los puestos y entonces alza la mano cada quien lo que pueda hacer algo para que las empresas y todos los proyectos sigan funcionando. Y así están empezando a funcionar constantemente. Y por otro lado, tienes muchísimas bolsas de trabajo donde hablas y dices, yo ahorita no tengo trabajo, ¿qué puedo hacer? Y empieza a haber matches de dónde puedes entrar a ayudar. Lo dijo, yo soy una persona creciente, lo dijo el ministro del Tesoro de Israel y dijo, la mente israelí, la mente judía va a salir adelante. La economía sí está siendo golpeada, pero tiene que haber, empieza a salir adelante y no se puede frenar. Hoy en día, la respuesta de Israel también de la sociedad civil a esta guerra es, la rutina tiene que seguir. Están ahorita los anuncios en México, tienen el Buen Fin, en Estados Unidos tienen el Black Friday, ahorita toda la publicidad en Israel es compra Cajol Labán, compra azul y blanco, sal a comprar productos israelíes para mover la economía y empieza a haber otra vez, poco a poco, pero sí está afectado. Pero el país está listo para eso, de cierta manera. Y dime una cosa, por ejemplo, mucha gente tiene esta duda. Entonces, si es un país que tiene esta dinámica económica, todos queremos ayudar también desde la diáspora. ¿Y cómo es que tú crees que beneficia el dinero de la diáspora o la manera en la que los judíos de la diáspora estamos actuando para que el país siga en funcionamiento? Yo creo que es muy importante ahorita el apoyo más que nunca. Ok, te voy a poner un ejemplo. Cuando empezó esta guerra, no nos imaginábamos en Israel que iban a llegar 350,000 reservistas. Estás hablando que la gente cuando sucedió esto tomó la decisión de irse a la base, aun incluso cuando no los habían llamado. Toda esa gente, perdón por la palabra, necesitaba también calzones, playeras y calcetines. ¿Quiénes fueron los que llevamos esos calzones, playeras y calcetines? Fue la sociedad civil en Israel que fue a acabarse los productos en las tiendas para llevarlos a las bases. Hasta que el ejército dijo, sí, ya está todo arreglado y empezó el ejército a decir, va a haber un solo centro de acopio para todas las bases, lo que se necesite, ya dejen de llevar a las bases. Tú llegabas a la base a entregar y tenías que buscar al soldado con el que quedaste porque ellos estaban planeando quién ya tenía donador y quién ya no tenía donador. Entonces, si no quedabas con él, otra unidad se iba a llevar, a robar lo que tú le estabas llevando a otros. Entonces empieza a haber una necesidad de ciertos proyectos. Hay ciertos proyectos que se necesitan. Por ejemplo, el gobierno de Israel decide evacuar a la población que está hasta 4 kilómetros de la frontera del norte, por ejemplo. ¿Qué pasa con un poblado que está a 4 kilómetros, 200 metros? A ese no le toca ser evacuado. Y esa gente hoy en día por ley está como que estoy sufriendo de los cohetes y no me toca ser evacuado. Quiere decir que yo no tengo ninguna protección económica del gobierno. Si me voy, me cuesta a mí. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo me voy? Esos son los proyectos donde pueden entrar los judíos de aquí, los judíos del exterior. Hay muchísimas cosas donde no entra el gobierno. Hay que decirlo como tal. No importa si la economía es fuerte o no es fuerte, si él tiene dinero o no tiene dinero. Hay situaciones burocráticas, situaciones en las que la ayuda no llega y no hubo suficiente fuerza para que llegue. Se necesita esa ayuda. Hay muchísimas instituciones que están generando esa ayuda y esa ayuda es importantísimo. Les voy a decir, ¿ok? Hace 3, 4 días hubo una levaya aquí en Ranana de un soldado que se murió. Es impresionante la gente cómo sale a las calles. Hoy en día en Israel ya no puede haber levaya o reunión multitudinaria sin que se llene de banderas. Mamás, banderas de Israel, lo ves impresionante. ¿De dónde salen esas banderas? Muchos ya tienen en sus casas banderas. Pero, por ejemplo, esas iniciativas de banderas, de repente llega la gente a la levaya. Hay gente que empieza a abrir sus cajuelas y empieza a repartir banderas a la gente para que haya banderas de Israel. Esas banderas de Israel, ¿de dónde salen? La sociedad civil tiene cierto límite y luego empiezan a hacer campañas de todo ese tipo de cosas. Los familias de los secuestrados, claro que el gobierno los está ayudando, pero esas familias también, por ejemplo, recibieron un piso de una oficina en Tel Aviv para llevar a cabo todo, concentrar ahí su jamal de los secuestrados. Pero, por ejemplo, si van a hacer actividades en el extranjero, si van a ir a la ONU, si van a ir aquí, si van a ir allá, ¿quién les va a pagar a esa gente? ¿Quién va a ir? ¿Cómo va a ir? Hay muchas iniciativas de la sociedad que lo que estamos viviendo se necesita el dinero de todo el mundo los que podamos apoyar. Y existen muchísimas cosas y lo digo, hoy en día más que nunca
sí hay lugares donde ayudar, donde se necesitan, porque son esas pequeñas iniciativas que no son pequeñas, son grandes, que hacen la diferencia en Israel. Cuéntanos una cosa, ¿cómo es que está funcionando el cuarto de guerra y cómo es que están funcionando los frentes del ejército? Tenemos muy claro, por lo que escuchamos, cómo es que en Gaza están funcionando, no nos queda muy claro qué está pasando en el norte y tampoco cómo se está resguardando toda la zona de la franja occidental. Mira, lo primero es, en Gaza está clarísimo, Israel tiene un control hoy en día de la frontera con la Franja de Gaza. No hay nada que no pase ahí, no es una reja, hoy en día son soldados y son tanques a todo alrededor. Lo segundo, Israel ya controló el norte de la Franja de Gaza y lógicamente, o sea, no es que sea analista militar de nada por el estilo, va a actuar hacia el sur. En el norte con Líbano, lo dije, ¿dónde está la línea roja? ¿Qué tiene que hacer Hezbollah para que Israel tome una represalia o una acción militar como la que tomó en Gaza si sigue lanzando cohetes? Mucha gente dice, la línea roja no depende de lo que haga Hezbollah, depende del poder que tenga de hacer Hezbollah, si se acerca a ese poder o no. Entonces, el análisis de dónde está la línea roja es una discusión constantemente en las noticias, pero en el norte hay una presencia militar importante. Hay muchísimos poblados en el norte que fueron evacuados, o sea, todos los ciudades o poblados que están pegados a la frontera, no hay civiles ahí en ese momento. Y en el norte está como que cierto control. Israel responde constantemente a lo que está pasando. La margen occidental, tenemos, han habido más de 1,500, creo, 1,600 detenidos árabes, que solo por mostrar su apoyo a Hamas son detenidos para controlar la situación lo más que se pueda. Hay grupos dentro de la sociedad palestina en esa zona que están interesados en prender esta situación. Y se le está actuando para que no se prenda. Es algo muy fuerte. No queremos que se prenda porque, ahora, la diferencia con la margen occidental es que Israel tiene una presencia constante militar en esa zona y quien lidera de la parte de los palestinos esa zona es la Autoridad Nacional Palestina. Entonces, las acciones que pueda tener Hamas en la margen occidental son por fuera del nivel oficial de gobierno, que la Franja de Gaza era diferente. Entonces, Israel está protegido para que no haya atentados. Pueden haber atentados. Lo que da miedo son esos atentados que no hay alerta sobre un atentado como lo que sucedió ayer. Para lo que hace Israel es tener a la población completamente alerta. Todo mundo lo ves en la calle, ves armas en la calle como nunca habías visto antes. Hay alrededor de 240,000 peticiones de nuevos permisos para tener armas. Entonces, otra vez, cuando me dices cuál es la solución, se une la responsabilidad del Estado, que fue sobrepasada el 7 de octubre, con las acciones de la población civil. Y en conjunto es lo que está generando la solución. Pero sí la población civil tiene mucho que ver en lo que está pasando. Hoy en día yo te puedo decir, ya es normal. O sea, en el tren, en cualquier otro lado, ves personas con armas. No estoy hablando de los soldados que vemos con las metralletas. Hay gente que está portando armas todo el tiempo. Ya es una Como en los, situación normal. como en los 80s, 90s, o sea, Sí, recuerdo que sí, sí. llegabas a Israel y en todos lados todos estaban armados, Así ese es, formato, así ¿no? es, así es. Eh, Vamos a hablar un poco de los secuestrados. ¿Cuál es el estatus del conteo? ¿Cuál es el estatus de la afirmación del número de personas secuestradas? ¿Y cuáles son los rumores respecto a las negociaciones que existen, que no sabemos muchas veces si son o no son reales lo que está apareciendo en las noticias? Número uno, está muy difícil decir el conteo. Por ejemplo, ayer encontraron el cuerpo de una mujer secuestrada de 65 años, dos soldados de Israel en la Franja de Gaza. Estaba considerada secuestrada. En todas las operaciones que están haciendo alrededor del hospital de Shifa en Gaza, encontraron el cuerpo de esta mujer y ya le avisaron a su familia. 230 y tantos secuestrados. Lo que sí te puedo decir es que hay uno nuevo que es un niño que nació a su vida como secuestrado, una mujer que dio a luz como secuestrada en la Franja de Gaza, o sea, hay uno más. ¿Cómo se calcula ese número? Y esto es lo impresionante, ¿sí? El número de secuestrados y todos los días el portavoz del ejército lo actualiza ese número. Se calcula en base a indicaciones. No me preguntes cómo ven las indicaciones, pero tienen que definir
cuando tienen que encontrar a una persona, hay tres: o falleció, la asesinaron, o está secuestrada, o está desaparecida. Y entre esos tres números se empieza a jugar, y empiezan a decir, hay indicaciones para que pongamos a esta persona en este grupo, o en este grupo, o en este grupo. Al principio los secuestrados eran jugar con ese número. ¿Cuántos son? ¿Quiénes son? ¿Cómo está? Empezó a pasar el tiempo y empezamos a ver las fotos de los secuestrados en esas fotos que todos mundos vemos. Empezamos a ver 230 sillas, o 230 lugares vacíos, o 230 lugares para una mesa de Shabbat, y exposiciones, y todo lugar donde llegas hay todo ese tipo de exposiciones. Hoy, lo que empezamos a ver que es un switch importante es, empezamos a conocer a los secuestrados. Empezamos a saber quiénes son los secuestrados y quién está ahí, quiénes son sus familias. Hoy hay una marcha, no una marcha, las familias de los secuestrados decidieron hacer una marcha desde Tel Aviv para llegar a Jerusalén. Y están empezando caminando. Ya caminaron creo que 50 kilómetros. Ayer llegaron a Modi'in. Yo creo que hoy o mañana van a llegar a Jerusalén. Y la población civil de los lugares empiezan a caminar con ellos. Incluso ya salieron con lluvia y todo, la gente empieza a caminar con ellos. Ayer me impresionó mucho una situación, es que un amigo mío que está en un kibutz, camino a Jerusalén, empezó a decir y dijo, nos preparamos para recibir a las familias de los secuestrados que van a llegar a Jerusalén. Los queremos recibir y les queremos dar comida. La gente está caminando, se pusieron a caminar. No tenemos suficiente comida para la cantidad de gente que se está juntando. Entonces, de repente ves una operación para que la gente lleve comida al kibutz para recibir a la gente que está caminando. Eso es lo que se está viviendo con los secuestrados y a mí me da muchísimo sentimiento porque así me enteré yo ayer de una persona con la que trabajo todos los días. Está 100% bien la persona, está trabajando, está dando su 100% y su prima está secuestrada en Gaza. Le dije, ¿cómo no nos habías dicho? Me dice, ¿quieres saber lo que es más difícil de todo? Mi prima no es una niña, no es una mujer mayor, no tiene una historia especial. No es el niño en la escuela que le dieron el primer lugar de excelencia o el niño que se está portando mal en la escuela. Es una persona normal. Me dijo, ¿cómo hacemos para que sobresalga su historia? ¿Cómo hacemos para que sobresalga su nombre? Dentro de 230, 240 secuestrados. ¿Quién es? ¿Cómo le hacemos para que la gente lo conozca? Ya estamos empezando a ver fotos, 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 fotos. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es que cada uno empiece a conocer a los secuestrados. Y esa es la historia que te estoy diciendo. ¿verdad? Me preguntas, ¿liberados o no liberados? El trato para liberarlos. Toda la información de un posible acuerdo, de una posible negociación para liberar secuestrados, toda esa información viene de la prensa internacional, no viene de las autoridades israelíes. Incluso hay muchísimas, muy pocas cosas que el gobierno de Israel oficializa que se están llevando a cabo. Todo lo que sabemos es lo que dicen en la BBC, o lo que dicen en Al Jazeera, o lo que dicen en cualquier otro lugar, si va a haber un cese al fuego o una pausa humanitaria de 4 o 5 días, si van a liberar a 50 secuestrados, si van a liberar a las mamás con los niños, y todo eso genera dilemas muy fuertes. Y les preguntan a las familias de los secuestrados, ¿estás de acuerdo que se haga un trato de liberación, una negociación en la que liberen niños y dejen a las mamás en Gaza? ¿Estarías de acuerdo tú en que liberen solamente a gente con doble ciudadanía o no? Preguntas que no entran a la cabeza. Y la gente empieza a llenarse de esas preguntas. La verdad es que yo creo que no sabemos absolutamente nada. Estamos hablando con un enemigo que un día puede decir sí y un día puede decir no. Y todo eso lleva muchísimo tiempo. Hasta que no se dé, todo lo que sucede son especulaciones. Pero sí te puedo asegurar algo. Y esto sí es 100%, todo el mundo lo pensamos así. Lo que más va a provocar una posible negociación o liberación de rehenes es el poder que pueda demostrar Israel en contra de Hamás, el poder de la fuerza. Entre más fuerza y más neutralice Israel a Hamás, más posibilidades hay de salvar a los secuestrados. A diferencia de lo que podría pasar, por ejemplo, con gobiernos occidentales. Vamos a no hacer guerra, vamos a negociar con los secuestrados. No, la liberación de los secuestrados está directamente relacionada con el éxito militar de Israel en contra de Hamás.
Aquí me quedan algunas dudas de lo que estás diciendo. Sí. La primera es, tampoco hemos visto ninguna noticia que asegure que los secuestrados que estamos buscando tienen vida después de 42 días. Eh, ni siquiera en la prensa internacional. Sabemos que están desaparecidos y secuestrados y asumimos que los tienen en algún lugar. ¿Ha dado algún indicio el gobierno para poder decir, sí sabemos que hay X cantidad o en cierta zona personas que estén vivas? Yo le pregunté ayer a esta persona que trabaja conmigo, ¿y cómo saben que está bien? ¿Cómo saben que está viva? Dijo, hay indicaciones, ¿ok? Hay indicaciones. El gobierno de Israel tiene indicaciones. No sé a qué nivel de inteligencia de indicaciones. Lo primero que te puedo decir es, una persona no está muerta hasta que está declarada muerta. No, pero por ejemplo, Entonces, dices que nació un bebé. ¿Cómo tienen esa eso sí. información? Ok, muy importante. Qué bueno que me dices. Una de las cosas importantes que hay es que jamás hace una guerra mediática y jamás empieza a mandar videos. En Israel no se ven esos videos. La prensa decidió no darle pie y ni siquiera, si ves, hay miles de grupos de noticias aquí, Telegrams y chats de WhatsApp y todo. Nadie, absolutamente nadie, comparte ningún video que mande jamás. Pero sí hay videos que manda jamás y hay situaciones que se dan. Sí hay negociaciones, sí hay información que se puede saber. Lo del bebé, por ejemplo, lo confirmó directamente de la oficina del primer ministro. Esa es una. ¿Cómo pueden saber? Tienen medios de inteligencia. Dos, muchas veces jamás saca información que no nos llega a nosotros y que no la vemos, saca información. Y número tres, Israel empieza a tener un trabajo de inteligencia impresionante dentro de la Franja de Gaza. Sabemos muy poco de lo que está pasando, de las operaciones que tiene Israel en la Franja de Gaza. Van a pasar tal vez 50 años para que sepamos ciertas cosas. Pero lo que sí te puedo decir es, ayer esa persona me contestó, lo que yo sé y las indicaciones que nos dio el gobierno es que mi prima está viva y confío en la información que me están dando por la situación en la que nos las dieron, por la manera en la que nos los dieron. Hay veces cómo se confirma, y sí salen errores. Por ejemplo, ahí le dieron ayer aviso la semana pasada a una familia que su hija estaba como secuestrada y ya dieron indicaciones que ella está muerta. La familia decidió ya sentarse, ya hacer Shiva por la hija. Las familias de los secuestrados están organizados de alguna manera y tienen comunicación directa con el gobierno. O sea, ¿existe este órgano que les informa paulatinamente lo que está sucediendo para que ellos estén contenidos de alguna manera? Si le hicieras la pregunta a una familia de un secuestrado hoy, te contestarían que no. Ayer ellos dijeron, y fue la noticia en Israel Noticias cada hora, esa noticia de un papá de un secuestrado gritando y diciendo que el gobierno no está suficiente en contacto con ellos, suficientemente en contacto con ellos. No sienten suficiente. Ellos les gustaría tener una persona informándoles en un Heder Milhama, como te dije, constantemente diciendo, vamos a entrar aquí, vamos a hacer esto, tenemos estas indicaciones. Para ellos nunca la información va a ser suficiente. Dos, el gobierno fue rebasado, como te dije. El gobierno tardó días en acercarse con ciertas familias que hablaban al radio y decían, nadie me ha hablado. Tengo a mi hija secuestrada, llevo 4 días y nadie del gobierno, nadie me ha hablado. Okay, entonces, el sentimiento para la familia es, no hay suficientemente contacto. Las familias de los secuestrados hicieron un centro para ellos. Creo que Wix, la empresa Wix, o no sé qué empresa, o Checkpoint, o no sé quién, les dio un piso en Tel Aviv para que tuvieran su oficina o su centro de control, y ellos están llevando a cabo muchísimas operaciones. Hasta ahorita han estado de la mano con lo que hablan con el gobierno de repente. Ayer dijeron, vamos a pasar a una fase 2 de presión incluso en contra de nuestro propio gobierno. Queremos más información y queremos saber qué está pasando. Todo esto, ¿por qué se dio? Porque en Al Jazeera, cuando Israel empezó a entrar al hospital Shifa, en Al Jazeera empezaron a reportar que Israel estaba sacando cuerpos del hospital. Entonces las familias de los secuestrados dijeron, ¿por qué Israel está sacando cuerpos? Si Israel está sacando cuerpos, quiere decir que encontraron cuerpos de secuestrados. No puede ser que nadie nos esté informando. ¿Cuántos cuerpos son? ¿Cuánta gente puede ser que se murió? Empezaron a entrar en un pánico y no había nadie del gobierno diciéndoles y ellos están viendo en Al Jazeera las noticias. Eso empieza a generar ciertos rompimientos. Otra vez el juego de la prensa extranjera. Hay días en los que se ve que sí hay comunicación y sí hay trabajo y hay días en los que se ve que no hay. En cuanto a las negociaciones de liberación, el gobierno de Israel puso a cargo, ¿sí?
un señor de apellido Hirsch, que está trabajando con los secuestrados. Muchísima gente no lo quiere, muchísima gente dice cuál es su trabajo, qué está haciendo él, qué tiene que hacer él. Entonces, otra vez, pero Israel se está renovando todos los días. Hay días en los que funciona la relación y días en los que no. La realidad es que, como decía, creo que Rablassi decía, lo que ellos quieren no es información, Emilio. Lo que ellos quieren es que les devuelvan a su gente. Mientras no les devuelvan a su gente, lo que les puedan decir no es suficiente. Los primeros días, vamos a decir del 7 de octubre y hasta que despertamos el 8, el 9, el 10, el mundo condenaba, los que mejor nos fue, condenaron contundentemente los ataques terroristas. Y después empezamos a ver un antisemitismo rampante, creciente, que cada día que va pasando sigue en crecimiento. ¿Cuál es la percepción en Israel de los fenómenos que están pasando afuera de Israel? Y también cuál es la percepción de la importancia que se tiene de los judíos que vivimos en la diáspora. Lo que es increíble es que, número uno, no solo los judíos de la diáspora se sienten unidos con Israel, Israel se siente 100% unida con los judíos de la diáspora. Eso es algo impresionante, eso es algo que ya no se sentía, por lo menos, con el judaísmo americano antes de este conflicto. Israel sabe que todo lo que haga tiene relación con los judíos del mundo y los judíos del mundo saben que tienen relación con Israel. Esto nos vino a unir por todos lados. Ese sentimiento está impresionante y se sabe que hay un efecto fuerte de antisemitismo en el mundo. Tan es así que Israel, ya creo que hace 10 días, algo así, declaró una alerta roja como nunca se había visto para que los israelíes no salgan a viajar en ninguna parte del mundo. O sea, yo como israelí tengo una alerta para viajar a México si voy como judío. Es una alerta que causó en todo el mundo. Dijo, ¿qué está pasando? Si Israel está diciendo, ¿qué hacemos con los judíos que estamos en el mundo? Sí, y viste que hubo un ataque que fue evitado, no sé cómo llamarlo, en Brasil, por Hezbollah. Entonces, Israel está trabajando muy de la mano con las comunidades judías del mundo. Se sabe el antisemitismo que hay, pero ¿cómo lo toma el israelí? No sé si han escuchado de Eretz Nederet. Eretz Nederet ¿No? es un programa de sátira en Israel, de risa, se burlan de todos los políticos. Cuando empezó la guerra, pues se terminaron esos programas, ¿no? O sea, imagínate la barra cómica en la tele, no hay barra cómica. La pregunta es, ¿cuándo va a regresar esa barra cómica? ¿Debe de regresar o no debe regresar? Pues ya regresó hace como una semana esa barra cómica. Y búscanlo en internet. Uno de los primeros videos que hicieron en esa barra cómica es una sátira a una entrevista que le hace la BBC a un líder de Hamas. O es una sátira, por ejemplo, de que están entrevistando estudiantes de Estados Unidos a un líder de Hamas para apoyarlo y cosas así. Es ilógico lo que está pasando. O sea, no está lógico. La gente está sorprendida después de todo lo que pasó, el antisemitismo que está viendo en el mundo y que otra vez Israel es el malo. Ya, lo quiero decir, ya se volvió un chiste. O sea, si vas a regresar la sátira cómica de lo que está pasando, es tan ilógico el antisemitismo después de lo que pasó, que es de lo que se llena el contenido de los chistes en Israel. Y se está sufriendo en el mundo. ¿Qué hace Israel? Si lo ven a diferencia de muchas otras situaciones que han pasado en Israel, Israel está dedicado al esclarecimiento. No sé si han escuchado al portavoz de Israel, del ejército de Israel, Ejército. pero todos los días hace un informe en inglés, mete reporteros a la Franja de Gaza, Israel cómo reaccionó con el supuesto bombardeo del hospital de Shifa al principio de la guerra. Entonces Israel sabe que tiene que hacer muchísimo esclarecimiento, pero otra vez, el cliente del esclarecimiento son dos. Uno es los líderes internacionales, importante, esa gente que no se puede convencer. Ese es uno de los clientes. Y dos, la gente que está gris, porque la gente que ya es antisemita de Israel, lo que les digas no sirve. Pero hay gente que tiene que ser informada. Mucha gente que tiene que ser informada y hay que luchar contra eso. Otra vez, nuestro trabajo ahorita no es, si vamos a hacer esclarecimiento, es a los no antisemitas, a la gente que convive con nosotros, a la gente no judía que tenemos cerca de nosotros. Esos no son antisemitas, pero esa gente no sabe nada. Esa gente está viendo las imágenes de lo que están pasando en Gaza. Es muy difícil entender en tu cabeza que la masacre o lo que hizo Hamas es verdad. ¿Cómo explicas que es verdad?
¿Cómo le dices a la gente si sí es verdad? No lo estamos inventando. Si es verdad lo que hicieron hoy en 2023, le hicieron eso a Israel. Está fuerte. El asunto este del hospital, que ha sido todo un revuelo y esta semana todavía volvió a ser una nueva historia. ¿Qué es lo que sí declara el gobierno que está encontrando? O sea, más allá de todos los ruidos que hay de si atacamos hospital o no atacamos hospital, ¿qué es lo que sí está declarando el gobierno? ¿Cuál es la realidad? Mira, son varias cosas del hospital. Lo primero es dejar muy claro que no es en contra de la población civil ni de los enfermos del hospital. Tan es así que Israel incluso están públicas las comunicaciones con el director del hospital. Israel lleva incluso incubadoras. A diferencia de que la gente diga, la BBC diga, están sacando niños de las incubadoras, Israel es el que llevó las incubadoras porque hay falta de cuestiones médicas ahí. Entonces, uno, Israel no está en contra de la población civil. Dos, Israel cuando entra al hospital es porque el hospital es utilizado por Hamas como una base militar, como un centro terrorista de control. Entonces, Israel podría y tiene las armas para destruir el hospital de manera inmediata. Tan es así que todo el mundo se lo creyó, que el hospital había sido bombardeado por Israel hace unos días. Entonces, que Israel entre hacia el hospital y no lo bombardee es un factor importante que entendamos y de esclarecimiento. ¿Por qué entra Israel al hospital? Porque en el hospital, abajo hay armas, hay centros de control, está la gasolina que no le están dando absolutamente nadie a los terroristas. Hay muchísimas cosas que hay que sacar de ahí. Y la tercera cosa son los secuestrados. Israel no va a dejar, Emilio, una de las razones por las que existe el Estado de Israel es por esto. Tiene que cumplir su función. Tiene que buscar a sus ciudadanos en cualquier esquina, en cualquier rincón de la Franja de Gaza, en cualquier parte del mundo. Y si tiene que entrar a un hospital y de la manera exitosa como entró, todas aquellas personas que tenían miedo de decir, ¿cómo van a entrar los soldados? Estos de Hamas están locos, tienen llenos de túneles. Piénsalo tú, ¿cuántas operaciones en Entebbe? No con el éxito que quisiéramos de Entebbe, pero ¿qué país tiene el ejército de amigos de nosotros que es capaz de entrar a un hospital, conquistar el hospital, entrar a toda la parte subterránea del hospital, toda la parte militar y tener a los enfermos en el hospital? Es una operación impresionante. Piensa solo de lo del hospital, es algo grandioso. Habla de la moral del ejército de Israel, habla de la moral del pueblo judío, habla de muchísimas cosas que están sucediendo ahí, de la búsqueda por tus secuestrados. Entonces, creo que es un símbolo más que como lo quisieran pintar uno de un símbolo trágico. Es algo impresionante lo que se dio, que Israel fue obligado a esto. Israel no eligió esta guerra, Israel fue obligado a esto y lo que vimos en el hospital puede suceder en cualquier otra parte de la Franja de Gaza hasta que Bien. Israel peine a todos los secuestrados. Busque. Ahora, hablan un poco de geopolítica y de los vecinos, ¿no? Por ejemplo, Egipto estaría en posibilidades de hacer algo. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no ayuda? ¿Por qué no recibe? ¿Por qué no abre caminos para la población civil? ¿Qué pasa con Jordania? ¿Qué pasa con Siria que mandó unos misiles? O sea, vamos a tratar de entender eso y vamos a tratar de entender los países árabes también extendidos, estos con los que ya hicimos acuerdos, estos que tienen igual problemas con Irán. Háblame un poco de toda la geopolítica. Le diste un tema maravilloso. El primero es la relación de los países árabes. No voy a hablar con Israel, voy a hablar con los palestinos. Los países árabes no quieren a los palestinos y no estoy hablando de querer de abrazo. ¿Sí? No los quieren a los palestinos en su país. Egipto no está abriendo las puertas para los desplazados palestinos. Jordania tampoco lo está haciendo y no lo van a abrir. Si van a hacer, van a entregar ayuda en la Franja de Gaza, no van a recibir absolutamente a nadie. Eso está muy claro y eso que se acuerde el mundo aquí y en siempre. Los primeros que deberían de recibir a sus hermanos son ellos. Ese es lo primero con los palestinos. Lo segundo, Israel ha estado en un proceso de normalización con el mundo árabe. Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, ya tiene paz con Jordania, ya tiene paz con Egipto. Todo eso se da en base también a una situación geopolítica internacional, en la que en el mundo árabe hay dos equipos, el equipo a favor de Irán y el equipo en contra de Irán. Todo el equipo en contra de Irán dentro del mundo árabe es el que está normalizando relaciones con Israel. Cuando tú ves que jamás, ¿de qué equipo es en ese mundo árabe? Jamás no es del equipo en contra de Irán, por decirlo de cierta manera. Entonces, incluso hoy en día, no te lo van a decir públicamente, pero hoy en día Arabia Saudita
quiere que Israel elimine a Hamás. Porque si Israel elimina a Hamás, entonces se elimina de cierta manera la influencia y la fuerza de Irán en el mundo árabe. Entonces, hay un juego interesante. Lo que provoca es que por las diferencias que hay en el mundo árabe, de que esto se convierta en un conflicto con el mundo árabe, está lejos de la realidad. ¿Ok? Entonces, el conflicto es no con el mundo árabe de Jordania, de Egipto, de Emiratos Árabes Unidos. Estamos en contra de Hamás y de Irán. Entonces, ese es un poco de lo que está sucediendo y podría ser que la doblegación o la eliminación de Hamás incluso acerque a Israel mucho más a una paz con Arabia Saudita. Hay que tomar en cuenta que antes de que sucediera esta guerra, estaban ya casi las banderas de la paz para la ceremonia de la firma del tratado con Arabia Saudita. Parte de lo que provoca esto es esa normalización con el mundo árabe, que los palestinos se sienten completamente relegados. Lejos de poner tal vez en pausa esa normalización, puede ser que esa normalización, estoy diciendo algo loco, o sea, ¿cómo puede ser que una guerra contra Israel, contra los palestinos, puede ser que acerque más a Israel en una paz con Arabia Saudita? Puede ser. O sea, estoy jugando contigo así la plática como platicamos tú y yo. Puede ser que se dé, pero entender el mundo árabe de lo que está sucediendo, hay que pensar en el mundo árabe, incluso si no estuviera Israel, que hay muchos pleitos dentro del mundo árabe. Entonces, esa es una explicación primera de qué pasa con Jordania, con Egipto. Yo creo que con Jordania y con Egipto, por ejemplo, Belice rompe relaciones con Israel, ¿sí? Bolivia rompe relaciones con Israel, pero Egipto no rompe relaciones con Israel. Jordania no rompe relaciones con Israel. Es interesante lo que se está diciendo, ¿no? O sea, con Bolivia ya rompe relaciones con Israel y Egipto no rompe relaciones con Israel. Pero bueno, ese es con Jordania y con Egipto. El problema que tenemos son los amigos de Irán y su equipo, el equipo de Irán. Entonces tenemos la parte de Siria, que es una oficina local de Irán en la zona, el tema del Líbano con Hezbollah. Y lógicamente, las grandes potencias del mundo, ¿de qué parte del mundo árabe toman amigos? Rusia ya tomó una decisión. ¿Cuál Rusia es su invitó a decisión? Hamas. Rusia tomó la decisión hoy en día de aliarse o de ponerse del lado del mundo árabe de Irán. ¿Okay? Rusia también tiene sus intereses en toda esta situación. Hay que recordar que Rusia tiene una guerra con Ucrania. Hay que entender que tiene la relación e influencia que tiene Estados Unidos en esa situación. Entonces empiezan a formar ciertos equipos. Y esos equipos no son equipos que tienen que ver solo con Israel. Otra vez, el equipo, por ejemplo, de Bolivia, el equipo que elige Bolivia, tiene que ver con lo que está pasando también de manera internacional. Entonces, esto me llega a decir, ¿conflicto con Egipto en Jordania? No. ¿Conflicto con Líbano? Depende de Hezbollah. Es conflicto con Hezbollah. ¿Podemos ver que haya un frente en el Líbano abierto como está en la Franja de Gaza? Puede ser. Puede ser que lo que sucede es que Israel acabe de una manera tan tajante con Hamas que ni siquiera a Hezbollah se le ocurra entrar en el tema. Entonces, es un poco jugar con lo que está pasando y Israel está jugando con eso todos los días. Entre más éxito tenga Israel con Hamas, que lo está teniendo en contra de Hamas, más lejano es un conflicto frontal con Irán. Y aquí tengo algunas preguntas. O sea, la presión internacional al pasar 42 días ya empieza a ser mucho más contundente, inclusive de los países que le dijeron que se vaya con todo Israel. Y ya se empieza a notar, inclusive que Estados Unidos ya habla del cese al fuego y esto empieza a afectar lo que se puede llevar a cabo en la operación militar. ¿Qué se está hablando en Israel de esto? Voy a sumar no solo el tema de la presión internacional del cese al fuego, vienen elecciones en Estados Unidos. Sí, Y claro. me voy a permitir no llamarle presión internacional. Mucho de lo que pasa en Israel depende de las decisiones que se toman en el gobierno de Estados Unidos. Y hay que entender que el gobierno de Estados Unidos hoy en día, la sociedad de Estados Unidos es una sociedad cada vez con más diferencias en cuanto a su apoyo hacia Israel, lo que eso va a tener directamente relación con los resultados de las elecciones en Estados Unidos en unos meses. Entonces, la actitud que empecemos a ver del gobierno de Estados Unidos en contra o a favor de Israel va a depender también de lo que opine la opinión pública en Estados Unidos. Y es ahí donde juega el esclarecimiento israelí de manera importante. Israel tiene que hacer un esclarecimiento importante a la sociedad de Estados Unidos. Por eso ves
a Netanyahu siendo entrevistado constantemente a la prensa de Estados Unidos, lo que no hace en Israel. En Israel Netanyahu no ha sido entrevistado. En Estados Unidos ha sido constantemente entrevistado. Esa presión es muy importante y el apoyo de Estados Unidos es muy importante. No solo por Consejo de Seguridad, sino también por apoyo militar y también por la relación con Estados Unidos es fundamental. El problema es qué va a pasar, Emilio, si Estados Unidos dice algo no, Israel dice sí. Ya han habido esas situaciones, ya han habido algunas de esas situaciones, como el tema de meter combustible a la Franja de Gaza. Vino Blinken a Israel hace unos días, él dio una conferencia de prensa solo y después de él habló Netanyahu. Él dijo que tiene que entrar combustible a Gaza y después Tito Netanyahu dijo que no. Son diferencias que te digo interesantes. Mucho de lo que vemos es en la prensa, al final del día, si te puede ser que hay una comunicación constante entre Israel y Estados Unidos, constante. Y lo podemos ver con la conquista del hospital Shifa en días pasados, en el que Estados Unidos viste las declaraciones de Biden. Biden dijo, lo que me importa es que Israel no ataque civiles. Entonces sí hay cierta coordinación y las cosas se están manejando bien. Todos los días pueden haber arriba y abajo, altibajos, 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 pero ese reloj en Israel le llaman el Shaon Medini, ese reloj de tierra de arena, diplomático es muy importante y ojalá siga jugando a nuestro favor, desgraciadamente o a favor, no sé, vienen elecciones en Pues, Estados Unidos y eso pero influye. ¿cómo lo sientes en Israel? ¿Tú sientes que ya se está sintiendo esta presión Sí, internacional claro, por apretar a Israel y claro. parar? Cada vez se habla más de eso. Entrevistan a un político en Israel, en el radio, en la televisión, y le preguntan, ¿qué va a pasar cuando Estados Unidos diga no? Hace 2, 3 días, el ministro de Relaciones Exteriores de Israel dijo que le quedaban a Israel, según sus cálculos, le quedaban a Israel 3 semanas de reloj de arena, 3 semanas de reloj diplomático. La gente empezó a decir, ya dijo este hombre que se acaba la guerra en 3 semanas. Él dijo así, sus estimaciones. Entonces empezaron las entrevistas, ¿cómo dices, no dices? ¿Quién toma la decisión? ¿Estados Unidos toma la decisión por nosotros? Y otra vez las declaraciones empezaron a hacer, no. Israel va a actuar hasta que se terminen los objetivos de esta guerra. Vamos a ver qué pasa, pero es un juego fuerte. Pues hemos abordado muchísimos de los temas. Hay aquí algunas preguntas. Si alguien quiere poner alguna pregunta, casi todas las hemos abordado, pero digo, por ejemplo, dice, ¿cómo hacemos para que el mundo nos dé la razón y dejen de criticar lo que estamos haciendo? ¿Cómo es que hay manifestaciones en contra de Israel y no manifestaciones en contra de Hamas? ¿Cómo es que no hay quien... eh, cómo es que no hay quien esté hablando contundentemente de los hechos terroristas? Un poco todo lo que hay ahí, si quieres contestar algo de eso. Eh, yo creo que está muy claro la posición que tenemos como judíos en el mundo. Esto despierta los partidos de izquierda Sí. en Israel están tristemente sorprendidos. Piensa en Israel, hay partidos de izquierda progresistas. Y cuando escuchan la opinión de países de izquierda progresistas en el mundo, especialmente en América Latina, cuando se pronuncian en contra de Israel, la gente de izquierda en Israel se vuelve locos. O sea, dicen, no puede ser que grupos feministas en el mundo estén en contra de Israel, cuando es lógico que Hamas y su dirigencia estén en contra de los derechos de las mujeres. La gente se vuelve loco con esta situación. ¿Qué tenemos que hacer? Uno, entender que hay gente que no podemos cambiar, pero otra vez, a los que están grises, a los que están siendo bombardeados por información que no saben qué tomar decisiones, ahí es donde entramos todos los demás. ¿Y qué tenemos que hacer? Preguntas sencillas. O sea, que la gente empieza a preguntar. Si la gente se pregunta, la gente empieza a entender muchísimas cosas. Y es cuando viene la decisión de Israel. Hay videos, Emilio, de todo lo que pasó ese día. Videos de todas las masacres que hay. La gente empezó a dudar si cortaron cabezas, perdón por decirlo, o no si cortaron cabezas, si quemaron a gente viva o si no quemaron a gente viva. Hay los videos de toda esa información. Israel ha empezado a presentar esos videos a líderes de opinión en el mundo, políticos, etcétera. La pregunta es si esos videos deben de salir a la luz o no, para que la gente entienda que todo eso sucedió. Y con ¿Cómo decirte puede, con esto que... Sí, ¿Cómo puedes dime. explicar sobre los videos? Era una pregunta que yo tenía. Sí, La primera, si es verdad que no, que se tienen y no se han presentado.
¿sí? Y también, si es verdad esto que pasó de los reporteros a los cuales sí les enseñaron los videos, y cómo es Sí, posible que no haya habido hasta la fecha ninguna filtración de esta información al mundo. número uno, hay un video que dura como 40 minutos. Yo conozco gente que la vio. A Jabre Knesset, que se lo pusieron en la Knesset. Antes de ponerle los videos a la gente, pusieron en la Knesset un consultorio médico afuera del lugar donde se iba a presentar ese video para la gente que se sintiera mal y les dieran pastillas calmantes. Es un video grave lo que hay ahí. Te puedo decir que la manera en la que Israel lo enseña es con contratos o firmas de confidencialidad. El que entra a ver el video no puede grabar absolutamente nada del video. La gente entra como si estás entrando a una oficina de seguridad y te quitan el teléfono si estás entrando a la embajada de no sé quién y no puedes entrar absolutamente con nada. Israel no quiere que salgan esos videos porque Israel protege a su población. La semana pasada, Emilio, me llegó carta oficial de la escuela que probablemente haya filtraciones de ese video en las redes sociales, partes de ese video. ¿Qué hacer con los niños? Es impresionante que viene una hoja, cómo hablar con los niños y qué cerrarles a los niños. Yo ya me tocó en varias ocasiones en mi casa bloquearles a mis hijos la entrada a redes sociales por el miedo de que vean ciertos tipos de videos. Y aquí está, por el esclarecimiento internacional, la barrera internacional, pongo el video o de repente me vuelvo una persona que hace propaganda, no es propaganda, con esos sufrimientos y someto a mi población a, a una depresión, a un coraje fuertísimo. La gente en Israel no sabe cómo reaccionar. Tienes gente que es increíble, yo nunca me imaginé escuchar, no hemos visto el video y en el radio hay constantemente anuncios de si tienes problemas de que no puedes dormir, estás muy nervioso, tienes miedo, acércate a cualquier clínica de ayuda, no importa las sesiones que necesites, el gobierno las paga por ti, sin burocracia, sin nada. Llegas a la clínica, eres ciudadano israelí, te atienden. El gobierno se va a encargar de pagarle a la clínica. A ese nivel, sacas el video, tienes que luchar contra esa situación de la población. Van a sacar ciertos videos. Ahorita en la ONU, el embajador de Israel en la ONU lo va a presentar a toda la gente de la ONU. Se Con va a las acabar mismas filtrando. características, con las mismas características de a puerta cerrada, con reglas de No, confidencialidad. entre más a gente se lo enseñen, más se va a filtrar. Yo creo que ya hay filtraciones, porque si no hubiera filtraciones, yo no hubiera recibido de la escuela de mis hijos una Claro. advertencia de qué pasa si mis hijos lo ven. Eh, Dice, ¿qué podemos hacer con todos estos comentarios? Que estos videos de la masacre de los que muestra el IDF, de lo que van haciendo en Gaza, son propaganda israelí. O sea, ¿cómo vamos a, en un mundo de tanta fake news, quisiera enmarcar esa pregunta, ¿cómo vamos a poder demostrar o asegurar o cómo Israel va a dejar un statement de lo que pasó? Estos son los hechos verídicos y va a quedar claro. ¿Qué digo? Es parte del mismo antisemitismo, pero ¿qué piensas de ello? Esa es la burla que le hicieron a la BBC en este programa de sátira que se llama Eretz Neheret. Un reportero de Israel entrevistó a uno de los directivos de la BBC y le preguntó y le dijo, oye, ¿por qué no utilizan el término terrorista para definir a Hamas? Dijo, nosotros en la BBC no utilizamos el término terrorista y decimos que son militantes por una simple razón, porque el término terrorista es un término que utiliza el gobierno israelí para pintar las cosas de su lado. Con mis palabras lo estoy diciendo. Entonces, para no caer en propaganda israelí, nosotros no le llamamos terroristas. Entonces, como queremos ser parciales y objetivos, como ustedes les llaman terroristas, nosotros no les podemos llamar terroristas. Y le dice el de la BBC, has llamado a judíos terroristas. Y como que se entiende ahí, así claro, pero es que jamás no llama a los judíos terroristas. Entonces, como jamás no llama a los judíos terroristas, la BBC tiene derecho a llamar a los judíos terroristas. ¿Me entiendes lo ilógico que está el asunto de, entonces se llama propaganda? Entonces, el hecho de que Israel enseñe cómo masacraron o asesinaron judíos se vuelve propaganda israelí. Entonces, la pregunta que yo le diría a toda esta gente, ¿y por qué es propaganda? O sea, dime qué es propaganda. ¿Por qué lo consideras propaganda? Explícame, ¿qué es propaganda? Vamos a definir qué es propaganda. Es propaganda también decir, no sé, cualquier cosa, ¿qué le llaman propaganda? Entonces, la propaganda es solo cuando es verdad, si es mentira es propaganda, ¿qué es? Publicar las cosas que sucedieron siempre va a ser propaganda porque las... Entonces, yo le diría a la gente, empecemos no por saber qué hace jamás, definamos propaganda.
Vamos a ver si estamos siendo objetivos. ¿Qué es propaganda? Entonces, no definamos, ok, si propaganda es decir lo que hace Israel, sí es propaganda, pero ¿qué tiene de malo hacer propaganda si es definir la verdad? Ahora, si tú me dices que ya llamarlo propaganda es algo negativo, dime por qué es negativo. ¿Qué es la palabra propaganda? Otra vez, en Israel no utilizamos la palabra propaganda. En Israel utilizamos la palabra esclarecimiento. Esclarecimiento. Y eso es lo que hay que hacer. Lo que nosotros hacemos no es propaganda, estamos esclareciendo lo que pasó y decirle al otro, a nuestro público, ¿no te gustaría conocer la verdad? ¿No es lo que quieres? Infórmate. ¿Qué necesitas para conocer la verdad? ¿Quieres videos? Hay videos. ¿Quieres testimonios? Hay testimonios. ¿Qué quieres? Estamos esclareciendo. Nosotros no estamos dedicando, no estamos vendiendo nada. No estamos haciendo propaganda aquí. No es una empresa de consumo que queremos hacer propaganda para que la gente entre a nuestra tienda. Oye, Y luchar contra el término. Pepe, estamos, digo, casi cubrimos todos los temas. Voy a hacer un par de preguntas más y yo creo que ya, porque para ti ya va a empezar el día laboral también y seguramente tienen mucho chamba. Tengo una pregunta. Esta división que existía en la sociedad previo al ataque, que se ha borrado como a partir de este momento, hay muchas dudas respecto a cómo los sectores religiosos y ultrarreligiosos han reaccionado respecto a este tema. ¿Por qué no nos cuentas un poco cuáles han sido las reacciones respecto a esto y cómo podemos aislar a ciertos locos, por llamarlo de alguna manera, que sí se han expresado, digamos, en contra eh, del Estado o ya no sé ni de qué, nada más en contra, pero bueno, ¿por qué no nos cuentas eso? Siempre lo digo así, no porque un judío vestido de negro con sombrero lo veamos en una manifestación en contra de Israel en Estados Unidos o lo veamos recibiendo al líder de Irán en la ONU, judíos de Estados Unidos, quiere decir que todos los judíos que están vestidos de negro con sombrero y son religiosos están en contra del Estado de Israel. Nosotros mismos caemos, somos influenciados por las imágenes y si lo vemos vestido a la persona de negro con sombrero, decimos todos los religiosos están en contra del Estado de Israel. Básicamente, se clama, la gente no lo piensa así, pero ese es un puñado muy, 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 muy pequeñito del mundo religioso. Incluso hoy en día, Satmer, sí que es un movimiento hasídico que tiene su sede en Estados Unidos, que generalmente está en contra del Estado de Israel, declaró que hoy en día esos judíos, para ellos que son la minoría del mundo religioso, y los judíos que participan en manifestaciones en contra de Israel están haciendo Hilul Hashem, están en contra de la halajá completa. Incluso Satmer lo dijo sobre esos judíos que van a las manifestaciones. Entonces, primero lo que traté de hacer es dividir un poco el mundo religioso en nuestra cabeza. Número dos, el mundo religioso en Israel y el mundo secular en Israel hoy en día están unidos, lo que no sucedía antes de este conflicto. Para el mundo secular, la unión representa la cantidad de religiosos que se están yendo a enlistar en el ejército. Se fueron a apuntar muchísimos, miles. ¿Ok? Ese es el éxito para el mundo secular. Para el mundo religioso, las historias son de todos los soldados que quieren, que piden tefilín y que piden tzitzit. Entonces, cada uno está viendo cómo el otro se acerca a él. A mí me gustaría ver, lo digo aquí como un sueño, decir, no cómo se está acercando el otro, cómo me estoy acercando yo. Y ojalá podamos hacer esto para que en el futuro busquemos cómo acercarnos yo a los demás y no cómo platicar cómo el otro se acercó a mí. Israel sí estaba muy, muy separado, Emilio. Esto estaba en una situación grave, grave, como yo nunca lo había visto. Entonces, hoy en día sí hay una unión, espero que se pase otra vez, lo repito, la fase en la que no mira cómo se acercó al otro a mí, sino cómo me acerco yo al otro. Esa parte Interesante. sería fundamental. Vamos a ver cómo se da. Ese es en cuanto a la parte de los religiosos. La sociedad israelí va a cambiar. Después de esto va a cambiar, definitivamente. Y estos izquierdistas que han ido a las manifestaciones de sábado en la noche también a inconformarse respecto a las políticas que está teniendo Israel de atacar en Gaza, que también es una pequeña minoría. ¿Cómo es visto este asunto? O sea, ya no, ya no los religiosos, sino en general estos extrema izquierda que están atacando también en el No, lugar. mira, voy a esclarecer. Las manifestaciones que había en Israel cada semana, que duraron como 40 semanas en contra de la reforma judicial, que eran manifestaciones de izquierda, en contra del gobierno, etcétera, esas manifestaciones ya no existen.
Eso se acabó, eso ya no existe. Lo que ha existido desde que empezó la guerra son manifestaciones. Empezaron por las familias de los secuestrados y es en apoyo a los secuestrados. Estamos hablando de que son de los secuestrados. Y en los secuestrados hay gente de derecha, izquierda, de todos los colores y de toda la situación. O sea, incluso hay gente que no es judía. Entonces, en las manifestaciones de los secuestrados, si ves cosas en contra del gobierno, es porque querrían que hiciera el gobierno más. Como lo que te dije, no puede ser que no me están informando que están sacando cuerpos del hospital. Si hubiera habido una manifestación ayer de los secuestrados, se hubiera escuchado en contra del gobierno completamente la manifestación. Pero no es porque están en contra del gobierno como tal, no es una manifestación ideológica, es una manifestación por el tema de los secuestrados. Ahora, la pregunta es, ¿empiezan a haber manifestaciones en Israel que están en contra de la guerra, sí o no? O sea, en el mundo hemos visto manifestaciones que son ya que haya cese al fuego o a favor de los palestinos. ¿Te imaginas ver en Tel Aviv una manifestación de ese tipo? Esa es la pregunta. Te comento que ya hay un grupo que son 700 personas que hoy en Israel y es viernes, les dieron espacio para manifestarse en Tel Aviv, en la Tayele de Tel Aviv, en la playa, 700 personas que va a haber una manifestación, creo que hoy o mañana creo, a las 4 o 5 de la tarde, que es una manifestación que ellos llamaron una manifestación a favor de la paz. Esa manifestación, lógicamente, es una manifestación para pedir que se termine la operación militar de Israel en contra de Hamas. Empiezan a haber esas voces en Israel. Pero está bien. Lo que te quiero decir es un país democrático. Está bien. Está bien que sucedan esas cosas con su correcta definición del tema. Y otra vez, yo veo bien esta manifestación. Me duele que haya partes del pueblo que no estén de acuerdo con todo lo que está pasando. Pero yo creo que lo que podemos aprender aquí es que vamos a ver esta manifestación. Lógicamente, esta manifestación no va a ser para que desaparezca el Estado de Israel, ni va a decir Palestine free from the river to the sea, ni va a decir muerte a los judíos, ni va a quemar banderas. Entonces le vamos a enseñar al mundo cómo se debería de ver una manifestación a favor de un cese al fuego. Y es una manifestación que no es una manifestación antisemita. Desgraciadamente las manifestaciones que vemos en el mundo se convierten en manifestaciones antisemitas. La de aquí no es antisemita. Y entonces está bien que se eleve el diálogo a ese nivel sin que se conviertan las cosas en un partido de fútbol de porras en contra de los judíos. Bien, Pepe, para cerrar, tienes las dos nacionalidades, viviste toda tu vida en México y eres completamente israelí y estás viviendo aparte en el gobierno israelí. Una reflexión final de cómo te imaginas que esto va a ser o qué futuro te estás imaginando en el mediano plazo y en el largo plazo después de todo lo que estás viviendo en Israel. Y qué nos puedes decir a los mexicanos, ¿no? Hay mucha tensión, hay mucho nerviosismo todos los días de lo que estamos viviendo con Israel y yo creo que tienes una visión muy crítica como para dejarnos un mensaje final que nos pueda, por un lado, dar esperanza y por otro lado, a qué deberíamos de estar atentos y qué deberíamos de estar haciendo para participar de forma activa. Cuando dijiste que tengo las dos nacionalidades, sí, me vine sionistamente a Israel, pero nunca creí. Era una plática con mis hijos grandes que tienen 15 años sobre si a ellos les va a tocar una guerra cuando entren al ejército o no. Eso está muy fuerte. Estando en una guerra y que tus hijos te pregunten eso, está fuerte esa situación. O sea, está fuerte esa situación, sentirse parte no solo en el corazón, sino sentirse parte en lo que hace todo israelí aquí. Pues son muchos sentimientos los que te puedo decir, Emilio, en cuanto a eso. Me siento completamente israelí, me siento completamente mexicano. Y los que me escucharon alguna vez en pláticas de definición de identidad judía, creo que todos tenemos derecho a ponernos palomita tanto en lo israelí como en lo mexicano. Las leyes internacionales así lo viven, ¿no? Y decidí yo tener ese activismo en mi ciudadanía israelí. En cuanto a qué va a pasar, Israel, el sionismo es una respuesta de supervivencia. El pueblo judío necesitaba una respuesta de supervivencia para su propio pueblo. Cuando la supervivencia está en duda, los judíos se unen, porque no hay judío que no quiera sobrevivir. Entonces, tenemos una unión que no se siente cuando la supervivencia no está siendo amenazada. Hoy que la supervivencia está siendo amenazada, nos unimos y no hay quien nos pare.
Israel va a ganar. No hay duda de eso. Israel va a ganar y va a ganar en grande. Y vamos a estar bien, este país va a seguir creciendo y va a seguir siendo las mejores economías del mundo porque no tenemos de otra y porque lo sabemos hacer. ¿Sí? Y porque Bezrat Hashem, lo digo así, vamos a sobrevivir. La pregunta es después de sobrevivir, cuando entremos en ese periodo en el que el objetivo no es sobrevivir, el objetivo es definir cómo queremos y qué queremos ser. En esa definición en la que la supervivencia de Israel no estaba siendo amenazada hace un mes, estábamos peleándonos muy fuerte estábamos peleándonos. Las manifestaciones estaban al máximo, la división en el pueblo estaba al máximo. ¿Cómo vamos a aprender nosotros, después de esta experiencia de amenaza a la sobrevivencia, a entendernos y a convivir para definir cómo queremos vernos? Esa es la pregunta y ese es el examen que va a venir después. Yo creo que con lo que está pasando en esta guerra, por lo menos, por eso lo dije y lo rescato lo que dije al principio, no solo cada lado tiene que decir cómo el otro se acercó a mí, tengo que buscar yo cómo me acerco al otro. Después de esta guerra, van a existir las relaciones personales entre el de equipa y el que no tiene equipa, entre el religioso y no el religioso. Y esas relaciones personales van a tener que generar una plática, un entendimiento de cómo nos queremos definir. Y ese es lo que yo espero que suceda y tenemos que rescatar lo bueno. Y vienen cosas muy, muy buenas. Lógicamente, lo más fuerte que tratamos en las pláticas dejar de lado es el tema de los secuestrados. Es muy triste lo que está pasando y lo que tenemos que hacer ahorita, el objetivo número uno es unirnos en los secuestrados. ¿Qué tenemos que hacer en la fase de los secuestrados? Lo digo así. Tenemos que empezar a conocer la historia de los secuestrados, no el número, que sepamos el nombre, que hoy en día, por ejemplo, conozcamos a 3 o 4, metámonos en las páginas de internet y que sepamos que hay una mujer que su familia está triste porque no es especial. ¿Cómo va a sobresalir? ¿En qué, me dice ella, en qué negociación de liberación la van a incluir a ella? ¿Está sana? Van a liberar primero a los enfermos. No es grande ni es niña. Es esto, es el otro, es el otro. ¿Por qué la van a liberar a ella? Ella es la que tiene que contar su historia y tenemos que conocer la historia de cada uno y entender que cada uno es especial. Empezar en esa fase de meternos con los secuestradores y no olvidarnos. En mi coche hay un listón amarillo que gente pegó me amarraron un listón amarillo para identificarme con los secuestrados. Hay collares en Israel con los secuestrados. Otra vez, las cuestiones físicas que hagamos nos tienen que hacer conscientes de eso constantemente, porque nosotros automáticamente, seres humanos, nos queremos sacar la idea. No está pasando, no está pasando, no está pasando. Señores, está pasando. Está pasando. Y hay que acordarnos de todos los días y hay que rezar y hay que ayudar en eso. Lo más importante que quiero dejar es conozcan la historia de la gente que dio su vida por el país, de la gente que está secuestrada, que si Dios quiere regrese con bien, y seamos empáticos completamente. Y no tengan duda que vamos a ganar. Israel va a estar bien, no hay duda. Pepe, muchísimas gracias por esta plática que creo que deja muy claro la situación en el día 42. Esperemos que termine muy pronto y que puedas contarnos Amén. historias de victoria y de paz y de regreso de estas pobres personas que siempre dicen, hay niños sufriendo, hay señores sobrevivientes del holocausto secuestrados, sí, pero el hombre normal como tú y como yo, de 40 y tantos años, ¿en dónde está parado? ¿Cuándo van a pedir por él? ¿Cuándo lo van a salvar? Esperemos que nos hables a contar una historia donde este tipo rescate en TV nacional, en una franja territorial que nunca ha sucedido, pueda demostrar la capacidad impresionante que Amén. también tiene el ejército israelí. Ha sido un gusto Amén. increíble platicar contigo. Yo espero que esta plática la podamos enviar a muchísimas personas y puedan tener claridad de lo que está pasando. Y espero primeramente que nos hablemos y regresemos a un nuevo estatus en unos cuantos días o semanas y nos puedas dar mucho mejores noticias que las del día de hoy. Muchas gracias, Gracias. Pepe. Buenos días para Emilio, ti y buenas noches. buenos días, porque Shabbat Shalom. Te quiero mucho. Que lo sepa todo el mundo. Te aprecio muchísimo. Gracias por esta oportunidad de platicar contigo. Te quiero, primo. Igualmente, te mando un abrazo fuerte. Éxito. Gracias. Saludos a Igualmente. todos.